Muy buenas, bienvenidos a la Liga con Jueguin. El mercado de invierno abre una ventana, una de oportunidades para aquellos que tienen carencias en sus plantillas, que no hicieron las cosas bien en verano o que se encuentran actualmente en una situación crítica. Atlético, Valencia, Sevilla, Getafe, no son pocos los que con las urgencias han acudido a esta subasta invernal en busca de soluciones. Hoy analizamos cuáles son los mejores fichajes de estas últimas semanas. Además, vamos con los cuartos de final de la Copa del Rey y con las diferentes cuotas que nos encontramos en Jueguin. Y por último os traemos jugadores bajo el radar también llamados tapados, sub-23 de la Liga para Solar. Vamos al lío. Y ya estamos otra semanita más con Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo estás? Sí señor, semanita de Copa, activamos de nuevo el modo Copa del Rey y todo muy bien. Semana lluviosa también en toda España, ya lo hemos visto esta mañana por aquí, Antonio, no sé cómo lo andarás tú, pero en Málaga está la cosa loca. Está la cosa pasada por agua, ¿no? Por un lado se agradece, por otro lado ya empieza uno a querer un poquito solecito, ¿no? Un poquito ya poder pasear sin tanto abrigo, pero bueno, es lo que toca en estas fechas, que también nos quejamos por vicio aquí, Javi. Sí señor, es verdad que, a ver, que esperamos de un mes de enero febrero. Tiene que hacer frío, tiene que llover, es normal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ese tiempo que parece más el de Miami, ¿no? Totalmente. Que otra cosa y bueno, pero es invierno, o sea, es lo que se pide de un invierno. Totalmente. Y además se agradece que luego el verano se hace realmente largo. Lo que se está haciendo larga o no, para mucha gente puede ser el mercado invernal. Javi, empezamos por el tema de fichajes. Hoy, bueno, para que esté viendo este vídeo otro día, nosotros estamos grabándolo el 2 de febrero. Hoy se acaba el mercado invernal, pero hay muchas cosas que decir y además hay cosas que pueden suceder en estas últimas horas. También vamos a recoger algunas de ellas. Pero para empezar, lo hemos querido enfocar centrándonos en los mejores que han llegado. Javi, suele ser un mercado complicado para muchos equipos, no suele ser un mercado fácil porque al final los equipos no suelen dejar de salir a jugadores que estén en gran estado de forma, ¿no? Así que lo que suele llegar a los equipos son jugadores que o no están teniendo muchos minutos o que buscan algunas oportunidades, ¿no? Sí, hay movimientos diferentes, fichajes que haces en agosto, que luego no te encajan, que no se han terminado de adaptar bien. Luego el mercado también te sorprende con algunas salidas. Yo creo que especialmente llamativa la de Brian Zaragoza, ¿no? Que por fin se había adaptado al Real Club Celta de Vigo y ahora se marcha rumbo al Calcio en una operación para mí sorprendente. O otros casos, ¿no? Como estamos esperando también la salida de Livakovic del Girona, que se enmarca en ese tipo de fichajes que no se han terminado de adaptar a sus equipos y han llegado, bueno, pues nuevos jugadores para sustituir, para mejorar un poco la performance del equipo en ciertas zonas. En este caso hablamos de Ter Stegen al Girona, que será uno de los nombres destacados también en esa búsqueda del Mundial por parte del portero alemán y en definitiva pues también los equipos intentando hacer encaje de bolillos para mejorar sus situaciones y especialmente llamativo lo de los equipos de abajo, ¿no? Que son los que más ayuda necesitan o los que más jugadores diferenciales necesitan y que tienen que acudir a opciones cuyo porcentaje de éxito en algunas ocasiones pues es algo baja, ¿no? Lo hemos visto este fin de semana, fue protagonista Thiago Fernández con el Real Oviedo, que llega del Villarreal y sí ha sido un jugador que su primer pie ha sido bueno. También le pasó a Luis Vázquez en el Getafe, pero no son jugadores Tier 1, podríamos decir, ¿no? Son parches momentáneos para salir de una situación, en este caso difícil, la de ambos equipos. Y Tier 1, no sé si poquito, quizás el único nombre que podríamos poner en ese primer puesto es Lookman, ¿no? El nuevo fichaje de Atlético de Madrid, ¿no? A ver, es un muy buen fichaje, yo ando sorprendido. Es verdad que ya en el verano lo quiso el Atlético de Madrid, al final
no se hizo la operación en la que llegó Nico González, llega Ademola Lookman, que viene de una temporada bastante intermitente en el Atalanta, ahora bastante crecido tras su participación con Nigeria en la Copa de África, donde tuvo un papel destacado junto a Osimhen. Si no me equivoco, Ademola Lookman acabó la competición africana con 4 goles. Es uno de sus principales indicativos. Lookman es un jugador que lo podemos ver tanto en el flanco izquierdo como en el derecho, pero que principalmente ocupa posiciones centrales del campo. Sería una especie de media punta, escorado a la izquierda, como digo, que es su posición de donde sale con mayor bravura. Y es un jugador acostumbrado tanto a aportar goles como a aportar asistencia. Su principal rendimiento lo encontramos en las filas del conjunto italiano. Es verdad que también hay que hablar de él como un jugador díscolo, un jugador que cuando está cómodo aporta muchísimo, pero que cuando no está cómodo, ya sea con sus minutos de juego, con su participación, con el uso que hace el entrenador, es un jugador un poco irascible, por así decirlo. Así que va a tener Atlético una herramienta que no ha tenido, creo, en temporadas anteriores y que no tiene en la actual plantilla, que es un jugador capaz de cambiar partidos con mucha incidencia ofensiva. Puede ser un gran socio para Julián y para Sorloz especialmente, también uniéndose a Juliano, también uniéndose a Nico González, Thiago Almada, la nómina de jugadores atacantes que tiene el Atlético de Madrid, pero francamente hay que verlo. Precisamente ha forzado su salida del Atalanta porque no estaba especialmente satisfecho con su rol y su carácter, su personalidad, el principal indicativo de que tenemos que ser un poco cautelosos con Ademola Lookman. Eh, Me llama la atención porque, Javi, escuchándote, en la zona en la que se tiene que desplegar, pues el Atlético se había reforzado, ¿no? Este pasado verano, Alex Baena, también teníamos a Nico, o sea, parecía que había hecho un esfuerzo bastante importante para cubrir esa zona, pero aún así, por lo que sea, no han terminado de encajar, o Simeone quiere otro perfil, ¿no? Con el que poder, no voy a decir resucitar un equipo muerto ni nada de eso, pero sí que darle pues otra alternativa para el ataque rojo y blanco. Sí, lo que pasa que ahí lo que entra un poquito en conflicto con la situación de Lookman es la nómina de jugadores que hemos citado. Tú unías a Baena, que no lo había tenido yo en cuenta, pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que Baena es un jugador que se mueve mucho más cómodo en la banda izquierda. Lo hizo en el Villarreal y también lo ha hecho en el Atlético de Madrid. Es más, incluso la selección española, que para mí es uno de los principales jugadores a ocupar el puesto de Nico Williams, que por cierto va a pasar por el quirófano, va a estar unas 6-8 semanas de baja por esas molestias que no le impiden estar a pleno rendimiento, y creo que Baena va a ser uno de los candidatos a ocupar ese puesto en banda izquierda, con lo cual, pudiendo tener ahí a Baena y a Nico González en esa banda izquierda, si me voy a la derecha, tengo a Juliano Simeone, y aunque el Atlético de Madrid no juegue especialmente con un 4-2-3-1, pero puede ser un encaje en el que la media punta de ese 4-2-3-1 puede ser una posición ideal para Lookman. Eso dejaría a Julián Álvarez en las veces de 9, sacando a Sorloz del 11 y dejando un doble pivote donde jugadores como Johnny Cardoso, Pablo Barrios o el propio Coque, que ha tenido un buen tramo de final de 2025, pues puedan tener participación. Creo que sale reforzado a nivel ofensivo el Atlético de Madrid, pero es lo que te decía, ese libreto de Simeone, esa costumbre de Simeone de que los jugadores necesiten un tiempo para aclimatar y para entender su idea, no sé yo si aplica mucho a Ademola Lookman, que entiendo que tendrá que ser un poco cauteloso, ¿no? O un poco paciente, ¿no? Para el uso que le hace el técnico de su rol. Pero creo que es un buen jugador. O sea, no tenemos muchos jugadores en la liga que vengan con unas cifras tan buenas de goles, ¿no? En el calcio ha superado los dobles dígitos en las 3 últimas temporadas, y yo les recuerdo sobre todo un partido espectacular que fue aquella victoria contra el Bayer Leverkusen en la final de la Europa League hace 2 temporadas, que se explica principalmente por la figura de Ademola Lookman. Vamos a dar otro nombre, otro. Yo voy a tirarlo, Javi. Si luego quieres tú dar el siguiente, ¿vale? Pero yo voy a tirar el que para mí es uno de los mejores fichajes de este mercado invernal, y para mí es Guido Rodríguez, el ex del Betis que llega a Valencia. Y este creo que sí es el primer fichaje, bueno, será por las circunstancias que son, pero
es el primer fichaje que veo del Valencia con, oye, me quiero salvar de verdad. O sea, vamos a fichar a gente de calidad, ¿no? Y, hombre, Guido, estamos hablando de que ha hecho temporadas muy bestias en la liga, que incluso fue relacionado con el Barça, con el Atlético, con equipos muy tochos. Y ahora regresa para tener esos minutos de cara a ponerse también bien para el Mundial, ¿no? Importante con Guido Rodríguez tener en cuenta una cosa, no hablamos del mismo Guido Rodríguez, se marchó del Betis. Hablamos de un jugador que tiene unas condiciones brutales para el fútbol, tanto de organización como de fortaleza en ese centro del campo, que indudablemente mejora mucho la aportación tanto de Ugrinic como de Santa María, como del propio Javi Guerra. Evidentemente tiene que ser un buen soldado para acompañar a Pepe Lu en ese doble pivote, pero Guido se marchó del Betis para dar un saltito en su carrera. En ese caso eligió la Premier, eligió marcharse al West Ham, y hay que decir que el paso de Guido Rodríguez por el fútbol inglés ha sido bastante decepcionante, hasta el punto que él ha estado relacionado prácticamente desde el minuto en el que llegó a Inglaterra y se abrió el siguiente mercado, después de los primeros 6 meses, a volver a Argentina. Ha sido una opción que ha tenido siempre sobre la mesa. Entiendo que le ha parecido el Valencia, creo que para el Valencia es una gran incorporación, pero quiero ver realmente el nivel al que llega Guido Rodríguez, que desde luego el fútbol no se le ha debido olvidar, pero hay que ver un poco si estamos ante el mismo jugador. Aún así, a su veteranía sigue siendo un jugador muy, muy útil para Corberán, y que, como te digo, la competencia le deja a Guido un lugar preponderante para rendir desde el minuto 1, si le acompaña el fútbol, que es lo que quiero ver. A mí me encanta. Estamos viendo los números que tiene en Premier. Aquí los partidos que ha jugado, 5 partidos, 6 partidos jugados en esta temporada en el West Ham. Bueno, pues estaba claro que quiere esos minutos, ¿no? Para poder estar, o para poder ser una opción para el Mundial de este año en el que, bueno, pues Argentina defiende títulos, ¿no? Javi, del resto de fichajes, ¿con quién te quedas? Dime un nombre, lo buscamos y lo ponemos. Sí. Mira, a mí ha habido uno que me ha gustado mucho, que es Raúl Moro. Creo que es un buen fichaje para Osasuna, porque, bueno, no sé si estás viendo últimamente a Osasuna, pero está viendo un crecimiento bastante alto de Víctor Muñoz, del extremo procedente Sí. de la cantera del Real Madrid Castilla, que debutará la temporada pasada en Primera División en las filas del Real Madrid, especialmente conocido, ¿no?, por ese mano a mano que falla en un clásico contra el Barça, cuando el Real Madrid estaba disputando el título de Liga. Un jugador joven, con experiencia en Primera Federación y que ahora está explotando, ¿no? Entonces es un recurso súper interesante. Víctor Muñoz ha jugado por ambos carriles, izquierda y derecha, y Raúl Moro va a ser un perfil complementario. Se van a repartir las bandas. Raúl Moro viene del Ajax, también era un jugador bastante cotizado en esa salida del Valladolid. Recordemos que la temporada pasada fue una de las figuras de nuestra competición, por mucho que jugara en el Valladolid, que el Ajax fue el que finalmente se llevó la puja por Raúl Moro, pero que no ha terminado de funcionar en el fútbol holandés, y por tanto, bueno, pues viene a Osasuna, que va a mezclar arriba un ataque súper interesante, ¿no? Ya de por sí creo que tiene una defensa correcta y un buen portero, pero va a mezclar arriba a Ante Budimir, que está volviendo al gol, lo cual se celebra, la irrupción de Víctor Muñoz y dos perfiles de jugadores con mucho pie, como son tanto Rubén García y Aimar Oroz, junto a, como te digo, Raúl Moro. Es una incorporación muy interesante y creo que también va a mejorar bastante. Y el otro jugador que te traigo es una operación súper rara, por así decirlo, que es Fer López. No sé si has visto el fichaje de Fer López por el Sí. Celta. No ha podido empezar de la mejor manera. Menudo golazo que se marcó en Europa League para clasificar al Celta a la siguiente ronda. Es verdad que la repesca, pero para clasificar a su equipo. Y creo que de hecho la llegada de Fer López lo que ha provocado ha sido también la salida de Brian Zaragoza. Es verdad que son dos jugadores diferentes. Fer López suele jugar un poquito más por banda derecha, también puede hacerlo por banda izquierda, pero al final, bueno, llega Fer López, pues mira, si sale la opción de limpiar a Brian Zaragoza, pues bueno, al final tenemos la posición cubierta. Es una operación muy rara, porque este verano, si te acuerdas, se lloraba mucho en Vigo. Es Sí. normal, ¿no? Porque se marchaba un canterano que prácticamente habían visto un poquito las mieles de lo que podía ser Fer López. Buena temporada el año pasado, ves un poquito las mieles y hay una pedazo de venta. No sé si al final fue por casi 20 millones de euros, Sí, creo que sí, creo que fue. 20 millones, sí. 20 kilos al Wolverhampton. El jugador va al Wolverhampton, no se adapta y acaba en una cesión de año y medio al Celta. O sea, es como el Celta ha ingresado 20 millones de euros y 6 meses después va a tener disponible al jugador otro año y medio.
a mí me parece una operación muy buena y es verdad que muchas veces lloramos en este tipo de circunstancias por la marcha de activos en la liga, pero en este caso el Celta ha podido hacer una recuperación rápida y va a poder disfrutar de un jugador que creo que puede crecer mucho. A mí es un jugador que incluso se hablaba, ¿no? Se lo comparaban con Yago Aspas, ¿no? Cuando apenas llevaba 2 días contados en el primer equipo. Tiene algo especial. Yo no sé, tiene ese aura especial, pero es verdad que bueno, tenemos que esperar todavía para verlo, ¿no? Para confirmarnos que puede ser un jugador que pueda hacer carrera en primera división, en un equipo como el Celta, que bueno, ha subido sus aspiraciones en las últimas temporadas, ¿no? O en la última temporada y media, por así decirlo, desde que llegó Claudio Giraldez. En Girona, Javi, hay varios nombres. Uno es Ter Stegen, del que, bueno, tampoco hace falta hablar mucho porque ya sabemos todos un poquito, conocemos la trayectoria de Ter Stegen y sabemos por qué ha acabado en el Girona. A mí me gustaría saber qué opinas tú de Echevarri. ¿Qué Echeverri, crees? ¿no? De Echeverri, perdón. ¿Qué crees que puede hacer? Si crees que puede ser un jugador importante en este Girona, porque había muchas expectativas. Yo recuerdo Echeverri copar portadas de medios nacionales relacionados con Madrid o Barça, ¿no? Durante bastante tiempo. Y ahora está en este. Ahora tenemos aquí, lo tenemos en la liga. Sí, hubo dos jugadores salidos de River que funcionaron muy bien. En este caso fue Julián Álvarez, recuerda, su fichaje por el Manchester City. Aún así, el paso de Julián Álvarez por el City no fue todo lo que esperaba el argentino y por eso se marchó al Atlético, buscando ser un jugador mucho más importante de lo que era en las filas de Pep Guardiola. Otro caso significativo fue el de Enzo Fernández, que creo que es la salida ideal para este tipo de jugadores, francamente. Enzo Fernández se marchó primero al Benfica y después de una temporada y pico bastante buena, propició su fichaje por el Chelsea. Creo que ese momento de irte a un club como el Benfica, que funciona también con jugadores jóvenes, le da mucho a este tipo de jugadores. Y ahora tenemos dos casos. Uno es el de Claudio Echeverri, después de estos dos jugadores que te menciono, el siguiente nombre potente que sale es Claudio Echeverri y Guardiola vuelve a ganar la puja por llevarse al jugador al Manchester City. Además, el jugador llegó un poco al mismo caso que tanto Endrick como Franco Mastantuono. Estos jugadores hasta que tienen 18 años no pueden jugar en un equipo europeo. Entonces llegó meses antes, Claudio Echeverri estuvo entrenando con el equipo, pero no podía terminar de jugar, ¿no? Creo que fue alrededor de enero cuando ya se activa. Claudio Echeverri la temporada pasada jugó algunos partiditos sueltos con el City y esta temporada tenían claro que tenía que marcharse a un equipo para tener minutos. Apostaron por la Bundesliga y fue un error garrafal. No funcionó su paso por la Bundesliga. No hemos visto de nuevo ese Echeverri que tanto prometía, ese Echeverri eléctrico. Y por tanto, pues al final, si necesitan un periodo de maduración de jugadores, pues está su equipo satélite, en este caso el Girona, que se aprovecha de la llegada de Claudio Echeverri. Vamos a ver cuál es la aportación del Diablito al Girona. Por lo pronto, en su puesto va a tener que competir tanto con Lemar como con Brian Hill, si es que juega un poco más escorado en banda izquierda. Yo creo que los ucranianos, tanto Sigankov como Banat, son indiscutibles. Evidentemente Banat es un 9, es un puesto diferente. Y también Unagi, cuando esté disponible, también va a ser un jugador fijo. Con lo cual, pues vamos a ver ese reparto de minutos cómo va. Pero tengo claro, ¿no?, que igual que pasó con Vitor Reis, que llegó y a Vitor Rey le costó, vamos a hablar luego de él, cuando hablemos del Scouting Sub-23, vamos a hablar del central brasileño, le costó algunos partidos aclimatarse a la liga y hoy está siendo uno de los centrales más fiables que tenemos en la competición. Este tipo de jugadores, cuando vienen cedidos del City al Girona, vienen para jugar. Y Echeverri viene para jugar. Y creo que es un jugador de talento, que evidentemente necesitará su tiempo, pero que también te digo que ese periodo de aclimatación, tanto en el City como en este paso decepcionante por la Bundesliga, le tienen que servir para que veamos un Echeverri mostrando cositas, ¿no? Te lo relacionaba un poco porque el siguiente nombre que ha surgido de este estilo ha sido Franco Mastantuono, que estamos viendo también que está penando un poco todo ese periodo de adaptación. El caso de Mastantuono es bastante parecido al de Echeverri, con la salvedad de que Mastantuono está jugando bastante más de lo que Echeverri pudo jugar en el City. Sí. Pero evidentemente este tipo de jugadores tienen un periodo de adaptación y por eso yo prefiero los casos como el de Enzo, ¿no? Ese paso por equipos como que en el fútbol portugués funciona muy bien. Hablo del Benfica porque es de los que mejor lo hace, pero también lo hemos visto en el caso del Sporting de Lisboa o el Oporto. Son clubes que funcionan muy bien con la llegada de este tipo de jugadores y a Echeverri yo le echo en falta eso. Esperemos que el Girona pueda ser
el lugar en el que lo consiga. La verdad es que es digno de estudio, ¿eh? Lo que hacen los equipos portugueses parece el puente perfecto, ¿eh? Con Total. Sudamérica. La de Además, los billetes que se fichan llevan. por 20-30, lo venden por 90-100, ¿no? Es un negocio redondo. Totalmente, es una locura. Como decías al principio, hay otros fichajes, pues tenemos a Mopai Mm, en el Sevilla, Santiago Fernández en el mm, Oviedo, Freeman recién llegado al Villarreal, aunque hemos hablado mm. antes con nuestro compañero Juanjo y nos ha bajado un poco el hype, ¿no? Con él. El suflé, ha pinchado un poquito ahí el suflé, el amigo Sí. Juanjo. Ángel Pérez, por el que el Alavés, ¿no? Apostaba Sí, tú lo procedente del tendrás un Huesca. poquito más conocido de segunda, ¿no? Pero yo he estado viendo estadísticas y tal y no se ve tampoco en unos números especialmente llamativos, ¿no? En el Huesca, no sé. ¿Sabes qué te digo? Que tampoco he visto mucho a la Huesca porque, bueno, a ver, yo veo, por ejemplo, ayer estuve viendo el Racing, he estado viendo el Depor, la Cultural y tal, el Albacete, el Zaragoza, pero porque ahora como el Málaga está peleando por arriba, pues claro, ya los equipos de abajo no lo veo tanto, ¿no? Entonces no tengo muy controlado a Ángel Pérez, pero sí que por lo que he podido leer parece que tiene muy buena proyección, pero así a corto plazo no creo que tenga mucho impacto en este Alavés. Lo que sí, Javi, no sé si nos queda algún fichaje así tocho que Hay, Álvaro Fidalgo a sí, lo hay. mejor, no sé. No, ahí, bueno, nada, por dar alguna pinceladita de nombres, Wesley ya pudo debutar este fin de semana con la Real Sociedad. Yo lo que le vi al campo lo vi un poco perdido, pero hay que tener en cuenta que entró en los minutos finales, sustituyendo a Guedes Oyarzábal, que no es fácil, y le vi un poco perdido, ¿no? Un jugador que llega del fútbol saudita, brasileño, extremo derecho, y veremos qué tiene que ofrecer a la Real Sociedad. No espero especialmente mucho, es un fichaje, la verdad que no estaba ni siquiera en las quinielas. Y hay otro que es Lucas Cepeda, que viene de Colo-Colo. Sabemos que Colo-Colo es un equipo campeón en Chile. Lucas Cepeda es muy joven, tiene apenas 23 años, su primera experiencia europea. Un jugador del que se habla muy bien en el país chileno y que lleva dos temporadas prácticamente como profesional, debutó a eso de los 20 y de momento traduce bien sus cifras, ¿no? En su última temporada en la primera liga chilena fue 26 partidos, 5 goles y 4 asistencias que aportan al equipo desde el extremo izquierdo, bueno, pues una cantidad de recursos increíbles. Hay que ver si eso es capaz de traducirlo en un equipo como el Elche, que además no juega especialmente con extremos, ¿no? Ya sabemos que el esquema de Sarabia es diferente, vamos a ver qué uso hace de Lucas Cepeda. No sé si es un fichaje un poquito más aspiracional, una oportunidad de mercado, pero no parece tampoco que sea un jugador en el que tenemos que perder demasiado el tiempo así de primera, que también pudo debutar precisamente este fin de semana con el Barça. Y el otro que fue protagonista, te decía antes, es Thiago Fernández, que sí que consiguió una asistencia de gol para el Oviedo y que puede ser una de las sorpresas. El resto de jugadores, pues ya los conocemos, ya lo hemos podido ver, Satriano, Luis Vázquez, que incluso ha estrenado con gol, Sadik, infrautilizado de momento en el Valencia, tenemos también a Joao Cancelo en el Barça, que lo conocemos de sobra, Ilias Akomach en el Rayo, que ha llegado para ser titular, y Carlos Martín en el Rayo también otro fichaje, más los primeros movimientos que hizo el Oviedo, que también son algo decepcionante. Y aparte de eso, pues Javi Galán, que prácticamente se anunció, si te acuerdas, en el día de Navidad, el 24 de diciembre, y en la jornada del 2 de enero ya estaba jugando. Así que ya es un jugador que prácticamente no sé si Lleva un incluirlo en mes. el mercado de invierno, ¿no? Claro, claro, lleva casi un mes, ¿no? Ya en Osasuna, ¿no? En cuanto a los fichajes ya oficiales, Javi, en cuanto a los no oficiales, movimientos que se pueden producir en estas últimas horas. Va a haber muchos en los que no tengamos ni idea, porque ya sabemos cómo es el mercado en un último día. Pero cuéntame, ¿cuáles son los movimientos que más se suenan? Porque vemos que el Atlético se está moviendo, ¿no? Sí, está juguetón Mateo Lemán. Ya sabéis que Ademola Lookman es su primer fichaje al frente de la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Es un fichaje que, como decía antes, rompe totalmente con lo que estamos acostumbrados al conjunto colchonero. El otro día veía un meme en internet, ¿no? Que decía Cholo Simeone ha pedido en el mercado de fichaje argentino Argentínez, ¿no? Para el Atlético, ¿no? Entonces, bueno, viene de Mola Lookman, un jugador africano, un jugador, como te digo, díscolo, al que hay que tratarlo un poquito con cariño, enchufarlo dentro de la dinámica, es algo que rompe completamente. Y para eso ha venido también a Mateo Alemania al Atlético de Madrid, ¿no? Yo creo que incluso, hasta si me apuras, creo que este año hay que estar muy pendientes de lo que pase con el Atlético de Madrid,
porque creo que la llegada de Alemany no es casual y lo vamos a ir viendo en el mercado de fichajes, y yo apunto incluso a la figura de Diego Pablo Simeone, ¿no? Que pueda producirse algún cambio en la dirección deportiva, ¡Ojo! no evidentemente ahora. Sí, yo me parece cuando traes a un director deportivo como Matteo Alemany y tiene sobre todo a un entrenador técnico como Diego Pablo Simeone, que ha controlado tanto todo lo que es la deriva del club en lo deportivo, creo que ahí puede haber un punto de fricción y hasta no sé decirte si la llegada de Alemany precisamente es propiciatoria, ¿no? De ver un cambio de rumbo en la dirección técnica del Atlético, pero eso es una opinión más personal mía, ¿eh? Que ya te digo, No te creas, ¿eh? tú- He visto hoy precisamente un artículo diciendo que este es el último año de Simeone, ¿eh? En Marca. Es que ya lo leí hace tiempo cuando tal, y ya viendo lo del mercado de fichajes y viendo sobre todo últimamente el tono de Simeone en las ruedas de prensa, se pueden estar cociendo cosas de puertas para adentro, ¿no? Y es verdad que yo creo que el Atlético hace tiempo que necesita un cambio de rumbo, porque Simeone ha sido un grandísimo entrenador, es leyenda, vamos, del Atlético de Madrid, el mejor entrenador de la historia de su club y uno de los mejores entrenadores de la liga, pero le veo poco capacitado para adaptarse a otra cosa diferente a lo que hace, y lo estamos viendo un poco con la plantilla, ¿no? El Atlético tiene una plantilla muy interesante y bajo mi punto de vista no te voy a decir que esté infrautilizada, pero sí que creo que un poco que siempre es un ABC, ¿no? Lo que nos ofrece el Atlético de Madrid. Si no lo dices tú, lo digo yo, ¿eh? O sea, no me Entonces, preocupa. bueno, por ahí puede seguir esa deriva de Alemany, en el cual se acaban de fijar en Obed Vargas. Obed Vargas es un nombre que te he traído muchas veces en los scouting que hacemos de jugadores jóvenes y diamantes. Lo pudimos ver este último Mundial de Clubes en la del Seattle Sounders. Es un jugador de origen mexicano, pero estadounidense, si no recuerdo mal, de equipo, de selección, efectivamente. Y Obed Vargas es un jugador muy joven que juega en la media punta y es un gran talento. Eso sí, en la MLS. Entonces, bueno, parece que podría ser un fichaje con la intención de cesión. O sea, llegaría al Atlético de Madrid para estar 6 meses en otro equipo. Y el otro jugador que suena, también lo vimos en el último Mundial de Clubes, en este caso fue protagonista con el conjunto saudita, el conjunto de Yacine Bonu, y fue Marcos Leonardo, que además fue uno de los goleadores del Mundial de Clubes. Si recuerdas, tuvo esos goles así en los últimos minutos. Fue un jugador, el brasileño, bastante espectacular. Es otro jugador que está sonando con fuerza. Así que quiere hacer algo diferente el Atlético de Madrid, que se limpió tanto a Raspadori como a Conor Gallagher, y podría incluso seguir esa limpia con algún jugador más y traer jugadores diferentes a los que hay en el perfil del equipo. En cuanto a llegadas también tenemos, suena con mucha fuerza, Matías Vecino para el Celta, que parece que ya está en Vigo incluso, que viene a reforzar el centro del campo del conjunto vigués. Y Bakambu podría cambiar, ¿no? Se decía, ¿quién va a salir? ¿Chimi o Bakambu? Bueno, pues Chimi está jugando y está marcando con el Betis, y el que tiene las papeletas para irse es Bakambu, ¿no? Que podría reforzar a un equipo de la liga. Véase el Oviedo, que está muy necesitado de un delantero y el Alavés también, ¿no? Sí, a la vez también sonó bien. Bueno, Bakambu no le marca a Pellegrini nada, y ahora ha recuperado a Chimi Ávila, que era el que parecía que iba a salir. Sorprendente. Pero entiendo que es al final hacer un poco encaje ahí de cifras, de números, y quitarte una parte salarial que a lo mejor, pues, la que no terminas de confiar o le hace poco uso. Sí. Pues no sé si nos queda algo, Javi, de nombres, pero no tengo por aquí más nada apuntado. Creo que ha quedado bien completito. A una historia como la de Alfon al Villarreal, pero bueno, Sí, bueno. tampoco le auguramos especiales minutos de calidad, y nada, estar muy pendientes también la vuelta de Gonzalo Villar al Elche, también interesante, Sí. pero tampoco es un jugador que venía de la liga croata. O sea que se le quedó muy grande su paso por la Roma y Sí. demás, y a ver si es un jugador que puede encajar muy bien. No sé si está muy relacionado con la posible salida de otro jugador que te voy a hablar luego, que es Rodri Mendoza. Puede ser. Vamos al siguiente bloque porque tocan los cuartos, tocan las campanas de la Copa del Rey.
La Copa del Rey afronta ya los cuartos de final, ya sabéis, a partido único. Se ha venido desarrollando durante las últimas semanas, bueno, principalmente en este 2026. Y os pongo por pantalla lo que va a ser ya las eliminatorias. Aquí estáis viendo. Tenemos el Albacete-Barça, que va a disputarse este martes. El miércoles será turno del Alavés Real Sociedad, Derbi Vasco, Valencia Athletic Club. Y por último, no sé si la eliminatoria estrella, pero el Betis Atlético de Madrid, que pinta muy, muy, muy bien. Vamos a ir partido a partido. Vamos a empezar por el Albacete-Barça. Estoy aquí empleando para que sea perfecto. Donde las cuotas de juego nos dice que el triunfo del Albacete se paga a 12, el empate a 7 y el triunfo blaugrana a 1,19. El Albacete, desde que le ganó el Real Madrid, está pasándose la segunda división por la piedra. O sea, está en modo... no sé si es que se ha chutado algo, porque es que están con un ánimo, una energía brutal después de eliminar al Real Madrid. Y ahora toca ya el premio gordo, ¿no? Que sería eliminar al Barça. Si un segunda elimina A ver, a Madrid y Barça, sería una locura, Javi, una locura, ¿eh? se ganó el apelativo de Mata Gigantes el Alba, ¿no? Con el tema del Celta por un lado, primero, y luego el del Real Madrid, que no estaba ni mucho menos en la quiniela. ¿Puede hacer esto contra el Fútbol Club Barcelona? A mí me suena muy difícil que pueda hacer esto contra el Fútbol Club Barcelona, que bien seguramente pues Hansi Flick vaya a tener en cuenta el reparto de minutos, ser cuidadoso, también es difícil en ese sentido ver que el Albacete pueda eliminar a dos equipos tan fuertes así de primera. Sobre todo porque creo que el contexto de partido que se dio contra el Real Madrid, un Real Madrid que maduró en aquel día demasiado el partido, el resultado, que tuvo ocasiones pero fue un poco dejándolas en segundo plano, pasando los minutos. Yo creo que eso el Barça hoy día no te lo permite. El Barça es un equipo que si en el minuto 20 te puede dejar encarrilado el partido, lo va a intentar hacer, ¿no? Y va a contar ahí con la aportación de jugadores que quieren ganarse esos minutos, como son Marcus Rashford, por ejemplo, se me ocurre. Vamos a ver también seguramente esa pugna Fermín Olmo por seguir gustándose de minutos. Joao Cancelo también, que quiere enchufarse al equipo. Oye, creo que es muy difícil pensar que el Albacete, por mucho que venga con esa vitola, pueda hacer lo propio contra el Barça. No creo que haya mucha eliminatoria aquí. Yo lo veo complicado, pero sí que es verdad que el otro día vi el Albacete de Zaragoza y está un equipo muy enchufado en estos momentos. Pero bueno, hemos visto como al final, pues el Barça, ante equipos que están jugando bien, como el Elche, tal, digo, de la tabla baja de la clasificación de primera división, que son los que más se pueden asemejar a un Albacete, pues al final los termina tumbando a casi todos sin demasiado sobreesfuerzo. Así que yo con muchas ganas de ver el partido, porque desde luego intensidad le va a meter y a ver si el Barça iguala un poquito esa intensidad para pasar a la siguiente ronda. Alavés Real Sociedad. El Alavés lleva 2 victorias consecutivas, 2 frente a Betis y Español, equipos que están actualmente en posiciones europeas. Mientras que la Real Sociedad lleva una racha increíble. O sea, creo que lleva 6-7 partidos sin perder, venciendo al Barça, al Athletic le sacan puntos, venciendo al Celta de forma contundente. O sea, midiéndose contra rivales complicados. Las cuotas son 3, se paga a 3 euros la victoria del Alavés, a 2,50 la de la Real Sociedad y a 3,5 se paga el empate, Javi. Sí, en este caso creo que fíjate que me parece que es una buena oportunidad. Es verdad que el Alavés, como tú dices, ha mejorado muchísimo, pero cada vez que veo al Alavés, no quiero tampoco fallar en el pronóstico, pero cada vez que veo al Alavés pienso que claramente ellos tienen que cuidar lo que les da de comer, que en este caso es la Liga. Igual que te dije en la última eliminatoria de Copera, que la pasó, por cierto, el Alavés, creo que de nuevo el foco va a ser la Liga. Vamos a ver seguramente rotaciones, cambios, jugadores tipo Guridi, como ya sea también la aportación de Guevara, de jugadores un poco menos habituales, ¿no? Pueden ser minutos también de rodaje para Facundo Garcés, que lleva bastante tiempo sin competir, que veamos también a Calebe, que tiene también que competir ahora tras la marcha de Carlos Vicente, incluso el nuevo fichaje, sí, también podría ser otra opción, pero creo que para el Alavés es más una molestia, y para la Real Sociedad, que se queda en esa tierra de quiero alcanzar Europa, pero por otro lado está difícil porque voy a competir contra equipos que están en una buena sintonía, como el Celta o
bueno, un poco como el Español, que también esperamos que caiga un poco ahí. La Real Sociedad sí que es verdad que tiene ese aspiracional de intentar llegar a esas posiciones que dan a Europa, pero dentro de lo que cabe, la Copa puede ser una buena situación para poder conseguir algo esta temporada, ¿no? Es verdad que tú ves los 4 equipos que quedan, o sea, los 4 eliminatorios que quedan, y yo veo aquí Barça, Real Sociedad, Atlético y Atlético de Madrid como equipos favoritos, ¿no? En cada partido. Y la Real Sociedad tiene que cumplir ese pronóstico. Y lo que sobre todo me gusta de la Real Sociedad es la cuota. Son 2,50 euros. Es verdad que juegan fuera de casa, pero no hay mucha diferencia entre la cuota que te da Victorioso al Alavés con la cuota que te da Victorioso a la Real Sociedad. Es una cuota asumible, la de 2,50. Para Real es interesante, sobre todo porque creo que Matarazzo intentará estar en esas semifinales seguro. Tiene más sentido para Real que para Alavés. Matarazado, ¿no? Quiere pasar a semifinales de la Copa del Rey. Valencia Athletic es el siguiente partido. Y yo aquí difiero contigo, ¿eh? O sea, no veo Athletic, incluso las cuotas, ¿no? 2,50 se paga el triunfo del Valencia, 2,95. O sea, casi medio euro más el triunfo del Athletic. Y es que el Athletic no le termina de dar, Javi. No le termina de dar. Y más sin Nico. Va muy justito, muy con lo opuesto. Y no sé si tampoco es la Copa. Hombre, la Copa ya sabemos que. La Athletic sabemos que es un equipo muy dado a la Copa, pero bueno, no sé si con tanta distracción, pues le viene bien ahora jugar este partido. A mí el partido del Atleti ayer contra la Real Sociedad no me disgustó. No me disgustó el partido en el Derbi Vasco, que es verdad que al final queda bueno, en un empate por ese golazo que se inventa Galarreta, por cierto, que Sí, es digno de tremendo. ver. Y también un poco por esa expulsión de Brahim Méndez, bastante justita, podríamos decir, que abrió el campo a que el Atlético atacara un poco más. Pero creo que salió muy bien al partido contra la Real Sociedad y vi un tipo de crecimiento y de mejora. Y de hecho, te voy a decir una cosa. A mí que Nico Williams pase por el quirófano me parece una excelente noticia. Yo creo que un jugador, pues bueno, puede ir aguantando un tratamiento conservador si ve que los resultados son buenos. Pero ayer se veía a Nico Williams que seguía sin estar cómodo en el campo. Entonces me parece bastante más asumible que este Athletic tenga que bregar durante varias semanas con un jugador que lo ha hecho bien cuando lo ha tocado, como es Robert Navarro, que puede ocupar el sitio de Nico Williams. Evidentemente no es el Nico Williams Prime, ni mucho menos, pero tener claro que lo que tienes en esa posición es un jugador sano que te puede dar resultados. Entonces, a partir de ahí, aunque sea una mala noticia lo que hemos vivido hoy con Nico Williams, creo que también puede ser una buena noticia para el Athletic, que tiene que recuperar nombres, hombres. Ya recuperó Iñaki Williams en esta última jornada. Aymeric Laporte se le protegió. No creo que esté contra el Valencia, pero podría estar el fin de semana. Y quizás la Copa puede ser una buena noticia. Alguno me dirá, oye, ¿el Valencia qué? Pues el Valencia, yo creo que a mí este duelo me parece muy igualado. Me cuesta decidirme entre si sería el Valencia o el Athletic el que se lleva el partido, y lo que me vincula un poquito más, de nuevo, sé que el Valencia Mestalla suele ser un equipo altamente fiable, pero de nuevo la cuota del Atlético a 2,95 me parece atractiva o interesante. Creo que la Copa, en este caso, estos cuartos de final, viene en un mal momento para ambos equipos. Es verdad que el Valencia ha sacado un poquito la cabecita de esa posición de abajo de la tabla, pero sigue estando demasiado cerca del descenso, pendiente de ese partido del Mallorca. Podría quedarse incluso a solo un puntito y a un par de posiciones del descenso de categoría, de las posiciones que dan descenso de categoría. Por lo tanto, haciendo acopio de lo mismo que he hablado antes, creo que para el Valencia es más importante la Liga que la Copa. Y eso se tiene que trasladar al 11 de Corberán. Es verdad que es una entidad exigente, pero creo que eso tenemos que verlo. Yo aquí creo que va a pasar el Valencia, pero bueno, luego hacemos una Sí, cuota. sí, puede ser. Te la puedo comprar, ¿eh? Te la puedo comprar. Y Betis Atlético. El Betis que bueno, ha escalado ya hasta la quinta posición, arrebatándosela al Español con el último triunfo precisamente frente al Valencia en los últimos pases del partido. Y el Atlético de Madrid que viene de empatar frente al Levante. Yo es que el Atlético de Madrid, perdóname que sea muy claro, pero es que fuera de casa parece el Atlético de Getafe, o sea, no de Madrid. O sea, un equipo vulgar, ramplón, soso, incapaz, con muchísimas carencias, y creo que aquí también va a pasar el Betis. 3,35 la cuota, 2,30 la del Atlético de Madrid. Pero
El Atlético tiene mucha calidad al final, claro. Claro, yo te compro que el Atlético de Madrid fuera de casa, es un equipo terrible. Lo hemos visto contra el Levante este mismo fin de semana. No llega bien el Atlético de Moral, ¿eh? Es un equipo que ahora mismo veíamos las imágenes de Simeone el otro día en el banquillo del Ciudad de Valencia, ¿no? Cogiéndose un poco las manos con la cabeza, escenificando también un poco el hecho de que se encuentra hasta Simapura sin ideas, ¿no? No le están respondiendo, porque muchas veces en este caso, cuando los equipos se atraviesan un momento bajo de forma o un momento de no estar demasiado lúcido, aparecen las estrellas, ¿no? Que es lo que llevamos esperando con Julián Álvarez en los últimos casi 15, 20 partidos. Y no aparece. Entonces, no está encontrando soluciones tampoco en sus nombres individuales, que los tiene mucho. Bueno, comparemos con el Levante, pues imagínate, con el Betis no es tanta la diferencia, pero sigue siendo una diferencia importante. Sí que creo que Pellegrini le dará una importancia alta al partido, porque para el Betis estar en las semifinales es algo también diferencial. Y en este caso me voy a inclinar un poquito más por el conjunto bético, que es verdad que tampoco llega especialmente bien, pero también es un equipo que demuestra muchísimo el jugar fuera de casa o en casa. Lo hemos visto con las últimas salidas, por ejemplo, contra el Oviedo, donde no estuvo especialmente bien, contra el Alavés en Mendizorroza, y en este caso, cuando juega en casa, aunque no sea el Villamarín, en este caso en la Cartuja, pero es un equipo que suele funcionar bien. Creo que aquí hay mucho partido. Es seguramente, junto a la que acabamos de ver de Valencia Athletic, te diría que es la eliminatoria más abierta que tenemos. Vale, perfecto. Pues si te parece, vamos a hacer una cuota. Vamos con el primer partido. Obviamente vamos a poner el triunfo del Barça, vamos a ser realistas dentro de que dijimos lo mismo en el Albacete Real Madrid, pero no podemos engañarnos, ¿no? Aquí el favorito es el Barça. A la vez Real Sociedad, comparto contigo que es muy buena cuota la de la Real, así que marcamos la Real, si te parece. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa, tú eliges el Valencia Athletic y yo el Betis Atlético. Uf, Puedes poner que hay prórroga, por te ejemplo, puedes te poner lo que hay un cambio, te lo X. cambio. Te lo cambio. ¿Me lo cambias? Venga, me quedo yo con el Valencia Athletic. Yo voy a poner que pasa el Valencia. Me voy a quedar ¿Vale? con el pase del conjunto Che. Venga, pues yo voy a tirar también de localía y voy a tirar por el Betis. Venga, perfecto. Vamos con el Betis. La cuota que se nos quedaría sería, pues la verdad es que bastante bien para marcar tan solamente 4 partidos. Y es de casi 25, cuota 25, ¿vale? Por cada euro apostado, 25. O sea, si apuestas 5, pues te llevas casi 100 euros. No está nada mal, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Si queréis ya jugárosla, vamos a marcar el Albacete por hacer la gracia, ¿no? Pero si marcáis la del la del Albacete, pues 251, ¿vale? O sea, estamos Hombre, hablando... yo te digo una cosa, Antonio, después de los 2 últimos pronósticos que hemos dado en Champions tú y yo, eh, hostia, es que luego se dan sorpresas. O sea, que si queréis hacer una cuota un poco loca, Sí, sí, sí. adelante, porque las sorpresas pasan, aunque creamos que no. Totalmente. 251. O sea, en vez de 5, antes decíamos 5 euros, pues te llevabas 250. Ahora por 5 te llevas 1000, ¿vale? Lo digo para que lo... No, 1250. O sea, una locura. Pues nada, nosotros nos vamos a ir al último bloque, viendo a ver qué puede pasar en esas eliminatorias de Copa del Rey. Y vamos a irnos hasta Sorar. Ya estamos en la sección de Solar, estamos en la sección Fantasy, donde hoy Javi nos tiene preparado un informe en plan, pues detallado, inspector gadget de jugadores sub-23, ¿no? De que pueden ser interesantes. Te traigo 11 nombrecitos, voy a ir muy rápido por cada uno de ellos porque os digo una cosa, chicos. Evidentemente no voy a hablar de los sub-23 potentes, o sea, no te voy a hablar de Lamine Yamal, que yo creo que Lamine Yamal no es ya ni sub-23 ni nada, o sea, ya es No. lo que sea, porque creo que es el jugador más caro de Sorar, con lo cual no tendría sentido meterlo aquí. Imagínate que venga a decir, oye, te recomiendo que fiches a este chaval que juega en el Barça, pues oye, no tiene sentido. Si puedes comprarlo, cómpralo, ¿no? Pero tampoco incluyo a este tipo de jugadores, no sé, igual en un escalafón evidentemente más inferior, ¿no? Hay jugadores que, por cierto, ya saltan de esa sub-23, están en su último año, creo que uno de ellos era Jude Bellingham, pero bueno, hablo de Arda Güler, hablo jugadores un poquito más baratos incluso como son Abde, Pubil, Pablo Barrio, son jugadores que son buenos y si los fichas, pues oye,
adelante, ¿no? Yo vengo a hablar un poco de jugadores más tapaditos. En este caso empiezo con Vitor Rey, central del Girona, central que ha mejorado un montón sus posiciones, sus puntuaciones, perdón, central que va muy bien en el plano estadístico y eso hace que siempre tenga una puntuación media bastante alta. Yo tuve su carta, que además no sé si me tocó, la compré y la vendí, no tendría que haberlo hecho, por cierto. Hice esa venta que fueron alrededor de unos 5 euros y hoy día está casi por el doble, ¿vale? Podemos encontrar su carta de compra por unos 9 euros. Es una buena compra por un central, en este caso 20 años, que veremos. Yo creo que le vendría muy bien quedarse otra temporada más en el Girona, pero veremos cuál es su futuro que decide el Manchester City. Me voy a por otro jugador, Carlos Álvarez. La temporada pasada era un jugador que todo el mundo lo quería tener, porque en el Levante de segunda división era una locura. Fue de los mejores jugadores de segunda división. En esta temporada en primera, si bien es cierto que le ha costado un poquito más la adaptación y que recordad que tuvo un periodo de lesiones, tal, donde pudimos contar un poquito menos con él, pero es un jugador que está aportando también y que estadísticamente sigue yendo bastante bien. Nos está faltando un poco esa inclusión para con el gol, esos goles, esas asistencias que da. De momento, esta temporada lleva prácticamente una asistencia y 3 goles, que no son números que tengan nada que ver con lo que hizo la temporada en segunda división, pero pienso que tiene 5, que cuesta 5 euros y que su edad es solo de 22 años. Me parece que Carlos Álvarez, mal que le pese al Levante, seguramente sea un nombre bastante destacado en el mercado de fichajes de este verano. Sí, yo creo que terminará. Es verdad que también le cuesta, ¿no? Un equipo como el Levante poder ser competitivo y que tuvo esos problemas de pubalgia, pero yo creo que es un jugador que se va a quedar en la élite 100%, ¿no? 100% y además es el típico nombre que seguramente suene. Estos son los fichajes que hacía antes. Bueno, no voy a decir el Sevilla, porque el Sí, Sevilla precisamente era el tenor de los derechos de Carlos Álvarez, pero precisamente Valencia, Sevilla, ¿no? Cuando eran clubes más pujantes, eran precisamente los fichajes que te hacían, ¿no? Y que te marcaban una diferencia fundamental. Hoy día estos fichajes estamos viendo que lo está haciendo un poco más la Premier. Pero bueno, creo que Carlos Álvarez, desde luego, no se le quedaría pequeño ningún futuro. Ya este verano estuvo muy cerca el Sporting de Lisboa de llevárselo, si recuerdas, que es un jugador sí, también que puede tener su encaje en el fútbol portugués que hablábamos antes. Otro nombre que nunca pensé que fuera a dar, Álvaro Rodríguez, tremendo, ¿eh? delantero charrúa del Elche, está bastante fino. El otro día vuelve a marcar otro gol, está en un momento ideal de juego, ya habiendo hecho un poco esa mili, ¿no? Que hizo con Bordalás la temporada pasada en el Getafe, ha llegado un delantero mucho más hecho al Elche y lo está aprovechando ahora. Tuvo su momento de la temporada de Silva, tuvo su momento de la temporada de Rafa Mir y ahora está teniendo su momento de temporada de Álvaro Rodríguez. A mí me parece un jugador muy limitado en ciertos aspectos, Álvaro Rodríguez, pero por otro lado creo que si es capaz de, de aprender a manejar su físico, que es principalmente su punto diferencial, aquí puede haber delantero. Aquí puede haber delantero. No evidentemente un delantero de 25 o 30 goles por temporada, tampoco un delantero que vaya a estar entre los más codiciados de Europa, pero sí un delantero interesante para equipos del perfil de Leche. Su precio ahora mismo es de 3,88. Sí, parece un jugador un tanto desgarbado que por momentos da la sensación de torpe, ¿no? Pero después o sea, se le ven buenas cosas, ¿no? Con el balón en los pies, ¿no? Yo me acuerdo de Dragan Zigic, sobre todo. No llega al nivel abrupto de altura de Dragan Zigic. De hecho, incluso te diría que hasta Álvaro Rodríguez tiene ese punto de juego un poco más con los pies destacados. Pero hay jugadores que además recuerda también Budimir cuando explota. También era un delantero, no vamos a decir tronco, pero un poco, ¿no? O sea, este tipo de jugadores. Y bueno, no me voy a ir al sumum de jugador alto con calidad, que sería Canuté, evidentemente esa es otra locura, Hostia, eso pero es. el Canuté que llega al Sevilla era un delantero que sí, que había estado muy bien en Premier y tal, pero el punto de conocimiento de su propio juego de alcance en el Sevilla fue cuanto menos llamativo. Víctor Muñoz, te hablaba antes de él, cuando hablamos de Raúl Moro, su carta está por solo 3 euritos disponibles, una carta muy interesante y vemos sobre todo sus cifras en esta última jornada, son 2 goles en los últimos 3 partidos, uniéndose a esa buena racha de Osasuna y sobre todo encontrando en Víctor Muñoz uno de los mejores regateadores de la liga, lo cual también es llamativo porque le está saliendo todo. Cuando pensamos en grandes regateadores, pensamos en Lamil, en Vinicius, en Nico Williams y estamos encontrando a Víctor Muñoz que en estadísticas está poniéndose al nivel de estos jugadores, lo cual me parece cuanto menos llamativo. Le conocíamos la velocidad, ya decía, ¿no? Ronaldo en su mítico anuncio de Pirelli, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada. Pues Víctor Muñoz parece que está encontrando ese punto de control y es un jugador ahora mismo mucho más aprovechable.
para mí una de las revelaciones de la temporada, Víctor Muñoz. Muy, muy grata sorpresa. Vámonos a por Ronnie Bargi. No sé qué te parece, Antonio. Pues me parece que puede ser un jugador de futuro. Es verdad que tiene el problema que tiene, ¿no? Y el problema es complicado de solventar, ¿no? Con la competencia que tiene el Barça. Pero, oye, me parece un jugador que cada vez que sale hace cositas. Yo creo, y esto es una opinión también personal, que Ronnie Bargi no va a ser jugador nivel Barça, evidentemente. Queda, Complicado. queda claro. Pero me parece muy inteligente lo que hace el Barça a nivel mercado. Y yo creo que Ronnie Bargi va a ser un jugador que este verano va a tener mercado. Es un jugador que me parece que le costó al Barça unos 6 millones de euros, 5 o 6 millones de euros. Una cantidad muy baja, que lo has traído, lo has enseñado, ha tenido sus partidos destacados Ronnie Bargi en esta temporada. Su carta se encuentra por unos 9 euros aproximadamente. Siempre los jugadores tipo que estén simplemente por estar en el Barça o en cualquier equipo grande te van a costar un poquito más, aunque sean menos útiles que jugadores que hemos visto anteriormente. Y yo creo que Ronnie Bargi lo va a vender este año el Barça, porque es jugador que traes, enseñas, pones en el catálogo y luego puedes hacer una operación económica sobre él. No creo que haya una gran preocupación por quedarse con el jugador sueco, sino más bien por propiciar una operación. A Ronnie Bargi en otro equipo habría que verlo con más oportunidades, pero tiene muy buena pinta. Sí, yo creo que al final conseguir el nivel Barça es muy complicado, pero se le ven cositas al jugador. Yo creo que puede acabar en un equipo teniendo cierto protagonismo, ¿no? Eso es, si nos vamos a por el siguiente, que es Adam Boayar. No sé si viste hace un par de jornadas el golazo que le cascó De al Levante, locos, el sí. delantero hispano-marroquí, golazo. Golazo. Una chilena brutal, uno de los mejores goles de la temporada. 20 añitos. Es verdad que le está costando mucho entrar dentro de la dinámica de minutos del Elche, pero hablan de él como una maravilla, como un tesoro escondido, como una joyita que está madurando Eder Sarabia dentro de su Elche. Su precio son solo 86 céntimos y es sobre todo por tener a un jugador que pueda explotar en un momento dado. De momento no hemos visto, como te digo, esa explosión. Tampoco sería un jugador para utilizar de cuando en cuando, pero ver qué tal si esta temporada es un poco de bienvenida y de adaptación y a lo mejor pues en otra temporada futura, la próxima, podemos encontrar un Adam Boyar que pueda aportarnos algo más. Y me voy a por Fer López, que te he hablado antes también de él, que tuvo un estreno espectacular. Yo, Fer López, lo recomendé hace tiempo, si te acuerdas, que hicimos aquí un espacio donde hablábamos de jugadores que ganaron una buena oportunidad para el mercado de fichajes de invierno. Yo creo que lo fiché por 80, 70 céntimos. Ahora mismo su precio se está yendo a 2,30 euros. O sea que ha pegado una subida importante y sobre todo después de su gol, esta última jornada de Europa League. La salida de Brian Zaragoza no hace sino impulsar el ánimo sobre que Fer López va a tener más minutos en las próximas jornadas. Así que es un jugador muy interesante. Y voy con otro que te va a gustar también, que es Javi Guerra. Javi Guerra ha pegado un descalabro brutal de expectativas. A mí es un centrocampista que me gusta. Es verdad que su mejor temporada fue claramente hace un par, en la temporada de su estreno, donde veíamos un Javi Guerra que era una auténtica locura, con 19 años jugando una delicia al fútbol. Esta temporada, en este mercado de invierno, se le ha vuelto a relacionar con el Atlético de Madrid. Y Javi Guerra, lo que sí que es verdad, que en este periodo de entreguerra no está siendo el jugador que necesita el Valencia y por tanto ha perdido minutos de juego con respecto a Pepelu y ahora le llega también otro jugador importante como va a ser Guido Rodríguez. Tiene por arriba también Almeida, las opciones de Lucas Beltrán. Se ha quedado poco a poco con un protagonismo menor. Pero yo no cedo en que creo que Javi Guerra va a ser un jugador de futuro en ya sea en la Liga o un traspaso del Valencia. Y es una carta que no me importaría tener por solo 80 céntimos. A mí me gusta mucho Javi Guerra, pero es verdad que no sé si en un equipo como el Valencia es una opción interesante, ¿no? A tener en cuenta. Veremos si sale y cuál es su futuro. Y te acabo con otros dos nombres que te voy a dar muy rapidito. Uno es Etayón, porque todo el mundo quería fichar a Etayón cuando marcaba goles. Y ahora que no marca, nadie lo quiere fichar. Incluso, bueno, tampoco voy a decir que rajo de él, pero su entrenador este fin de semana, oye, habló de Etayón, de bueno, lo está intentando, tal, o sea, como que está fallo, ¿no? A ver, ¿qué esperábamos? De un jugador que en verdad que empezó a marcar goles como churro a principio de temporada, pero ahora se ha ido a la Copa de África, ha perdido un poco el Oremus con respecto a lo que venía haciendo y encima también está teniendo cantos de sirena por todos lados. Primero fue relacionado con el Barça, luego la hipotética vuelta a Villarreal, luego apareció el CSKA de Moscú, luego se habló también de la opción de la Premier. Bueno,
Todos estos jugadores tienen que pasar un pequeño aprieto, que en este caso es lo que está viviendo Etayón. Pero yo confío en Etayón. O sea, un jugador de su carta por 22 años, yo no sé dónde va a estar Etayón la temporada que viene, si será en el Levante o dónde será, pero creo que va a seguir marcando goles como churros porque se le da muy bien. Y voy con otro que es Rodrigo Mendoza, que me encanta, es un jugador que me encanta. 20 añitos, centrocampista, ya le vimos en las selecciones inferiores de España todo lo que es capaz de hacer. Ha tenido sus momentos con el Elche espectaculares, pero evidentemente, pues Eder Sarabia tiene otra idea, apuesta por otro tipo de jugadores, caso de Martín Neto, que le está ganando muchos minutos ahí. Hay que decir que este fin de semana que Rodrigo Mendoza fue titular contra el FC Barcelona e hizo un buen partidito. Su carta está por solo 1,20 céntimos y ha sido relacionado con varios de los clubes más grandes que hay ahora mismo en el mundo. Por un lado el Arsenal, por otro lado el Real Madrid, y el último equipo que apareció fue la Roma, en Italia, también con interés por llevarse a Rodrigo Mendoza, que podría ser una venta más que clara. Y de hecho yo me atrevo a decir que sus minutos díscolos esta temporada está siendo un poco por eso. No sé si por un tema de renovación o tal, Puede ser. posible salida. Creo que van un poco por ahí el hecho de que Rodrigo Mendoza no esté siendo tan importante. No sé si es que no lo quieren enseñar tanto, o buscando una renovación que no llega, no sé. Sí, puede ser porque la verdad es que tiene una calidad brutal el jugador del Elche. Si queréis saber más nombres o queréis aportar alguno de los vuestros de sub-23 mejor de la liga o que tengamos ahí bajo el radar o bajo la lupa, pues lo podéis dejar en la cajita de comentarios. Javi, ha sido un placer. Otro podcast más aquí en A la Liga con Juegui. Nos escuchamos ya la próxima semana, ¿si te parece? Un abrazo fuerte, Antonio. Cuídate. Nada. Chao, 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 chao a todos.